Hola a todos, mi nombre es Cuti Loureiro y hago este pequeño vídeo a raíz de este encuentro contigo que hemos tenido el pasado 28 de noviembre y han salido varias temáticas y aunque se trató un poquito en los conflictos emocionales de la zona lumbar, les he prometido a todos los asistentes que haría un pequeño vídeo para concretar y que quede un poquito más claro, y espero también no solo a los que hemos asistido a ese encuentro, sino a todas las personas que podéis sentir curiosidad o que padecéis dolor o alguna patología en esta zona, pues también os sirva para poder entender un poquito más el síntoma, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces con las vértebras lumbares. Lo más importante es que, si tenéis curiosidad, que reviséis un poquito la anatomía, que sabéis que hoy en internet hay un montón de información o a través de un pequeño atlas, y os vais a dar cuenta que las vértebras lumbares son 5 y además son especialmente anchas, ¿vale? Son las vértebras móviles más anchas de la columna y eso tiene una explicación, ¿vale? Y es porque sostienen todo el peso de la columna, ¿vale? En psicosomática clínica, el dolor de la zonita lumbar tiene que ver con los colaterales, ¿vale? Os voy a decir qué es un colateral. Un colateral son, independientemente de la edad y demás, todos los que están a mi mismo nivel, a mi lado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un hermano mío sería un colateral. Sin embargo, mi padre, mi tío, mis abuelos son mis ascendentes, ¿vale? Y mis hijos, mis mascotas, mis ahijados, mis sobrinos, ¿sí? Serían unos descendientes. La zona lumbar tiene un conflicto claramente que tiene que ver con los colaterales. Un colateral también sería, por ejemplo, un compañero de trabajo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si fuera mi jefe o un subordinado mío, pues sería un ascendente o un descendente. Un colateral también, por ejemplo, es mi pareja. Todos aquellos, mis socios, todos aquellos que están a mi mismo nivel en el árbol genealógico, en el sistema del que estemos hablando, por ejemplo, en una empresa, esos son mis colaterales. Entonces, todos tenemos una tendencia, y todos los que hemos estado en el taller lo hemos visto, como a veces nos escaqueamos un poco como del conflicto y queremos buscar una explicación de nuestro dolor en un acontecimiento o en relación a una persona que en realidad no es. Entonces, no os desviéis en la zona en los dolores lumbares, no os desviéis, tiene que ser con un colateral, ¿vale? Si alguien dice, no, yo creo que es con la relación que tengo con mi padre o la mala o la tensión que estoy pasando con mi hijo, no es, ¿vale? Siempre es con un colateral, ¿vale? Dicho todo esto, deciros que aquí en este vídeo vamos a hablar solo del conflicto psicosomático, ¿vale? O psicoemocional. No quiere decir que todos los dolores, esto no es de la lumbar, sino que todos los dolores atendamos también un factor físico, un factor químico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, muchos ya lo sabéis, mi marido se dedica al entrenamiento personal y veo todos los días como con una buena tabla de ejercicios, una tonificación de los abdominales, del glúteo y demás, personas que incluso estaban a punto de operarse, pasan a no solo evitar la operación, sino a tener una vida muchísimo mejor y mucho más libre por ese entrenamiento o esa atención en el aspecto físico, ¿vale? También podemos hacerlo a través de un tema químico, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con las lumbares va a tener que ver mucho también con útero, intestino. Entonces, cuando yo tomo una dieta, por ejemplo, alcalina, libre de harinas, de azúcares, ¿vale? Eso va a producir una alcalinidad metabólica que va a hacer que sustancias, ¿vale?, que están acidificando mi medio y que están produciendo una inflamación, pues haga que eso mejore, ¿vale? Entonces, todo esto por descontado, como el motivo de este vídeo no es hablar de la atención holística y global de la zona lumbar, sino dar el significado psicosomático, simplemente lo menciono así un poco por encima, ¿vale? Así que visitad al naturópata, al osteópata, al fisioterapeuta, al entrenador personal, porque una zona lumbar puede tener otros componentes, ¿vale? En cuanto al tema psicosomático, que es el objeto de este vídeo, empezamos a hablar. Entonces, acordaros, tiene que ser un conflicto con un colateral, y como estamos hablando de las vértebras del hueso, el hueso en psicosomática quiere decir desvalorización, ¿vale? Si fuera, tengo muy tensos los paravertebrales, tengo una tendinitis, tengo una fuerte contractura en el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, todo lo que sea musculatura, quiere decir impotencia, ¿vale? Entonces, siempre que hablamos de hueso o de cartílago es desvalorización con un colateral, y si fuera una patología muscular es me siento impotente en relación a un colateral,
y ahora vamos a ver específicamente cada una de las vértebras, ¿vale? Entonces, L1, la primera vértebra lumbar, que es la que está más alta, ¿vale? Justo por debajo del D12, esa vértebra L1 significa una desvalorización en relación a un colateral con un conflicto de guarrada, ¿vale? ¿Qué significa un conflicto de guarrada? Ahí el nervio que sale del L1 a nivel metamérico, bueno, inerva una zonita que se llama el colon, ¿vale? Y la función biológica del colon es gestionar pues aquellas sustancias que ya no son asimilables para nuestro intestino y que van a ser desechadas en forma de desecho de heces, ¿vale? Entonces todo lo que tenga que ver con L1 tiene que ver con un conflicto de guarrada, ¿vale? Siento que me han hecho una guarrada, perdonadme el término, una putada, o lo he vivido como una mierda esto que me ha pasado en relación a un colateral, ¿vale? L2 tiene que ver, igual que L1 tiene que ver con el colon y un conflicto de guarrada, L2 tiene que ver con el apéndice, ¿vale? El apéndice, aunque en el cuerpo, en el ser humano ya está un poquito como atrofiado, la función del apéndice ha sido como un saquito que funcionaba como de reservas, ¿vale? Entonces siempre que tengamos un conflicto en L2, tiene que ser un conflicto que yo estoy viviendo como una pérdida de reservas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que a mí en la empresa me dieron una indemnización y ahora siento pues que esa indemnización, esa reserva económica se me está yendo, ¿vale? O de repente tuve una inundación en mi casa, el seguro no se hace cargo y entonces tengo que hacer pues pintar, cambiar las puertas y demás, tirando de unos ahorros, y entonces cuando yo eso lo vivo con una cierta tensión o siento que las reservas se me están acabando, fijaros, normalmente suelen ser económicas, ¿vale? Pero a veces también son como es un saquito donde metafóricamente o simbólicamente yo también guardo algo que me cuesta soltar, ¿vale? Por ejemplo, pues un resentimiento con alguien, hay algo que yo no quiero soltar, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo por ejemplo tuviera una hernia discal en L1 o L2, voy a tener que mezclar los conflictos siempre con un colateral, acordaros de esto que es muy importante, de ambas vértebras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hernia en L1 o L2, pudiera ser, siento que mi hermano, ¿ves? Colateral, me ha hecho una guarrada en relación a, por ejemplo, la herencia, y esto hace que unas reservas con las que yo contaba, pues ahora yo no las tenga, ¿vale? Continuamos con L3, ¿vale? L3 es una vértebra que recoge los conflictos meramente y puramente sexuales, ¿vale? L3 se relaciona con la próstata, con el útero y también con la rodilla, ¿vale? Entonces tienen que ser conflictos sexuales, de frustración sexual, de infidelidades, de me gustaría mantener relaciones sexuales y no puedo, me siento desvalorizado en relación a mi vida sexual porque me comparo, porque siento que soy inferior, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la sexualidad. L4, la vértebra lumbar, la cuarta lumbar, es una vértebra que está relacionado como con la regla o con la norma, ¿vale? ¿Qué significa la norma? La norma no solo lo que es la regla, ¿vale? Lo que entra dentro de lo políticamente correcto o aceptado, sino también cuando yo siento que no estoy dentro de la normalidad, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi trabajo soy tratado de manera diferente, lo que hacen conmigo no es lo normal, o yo se me trata de una manera que no es normal, ¿vale? O, por ejemplo, algo que está fuera de la norma. Imaginaros, si yo tengo una lesión en L3, L4, como L3 es un tema sexual y L4 es la norma, cuando yo mantengo unas relaciones sexuales, por ejemplo, fuera de la norma, por ejemplo, tengo un amante o le estoy siendo infiel, ¿vale? Estoy dentro de las normas del matrimonio alterando esa norma, ¿vale? Y L5, la quinta vértebra lumbar, sería ya la vértebra que es propia de los colaterales, es decir, L5 recoge, aunque dijimos que todas las vértebras lumbares son los colaterales, L5 el conflicto es seguro y es la que recoge básicamente el conflicto del colateral, ¿vale?
Estas son 5 vértebras lumbares. Voy a hablaros del sacro, ¿por qué? Porque hay una hernia que es muy típica, la L5-S1, ¿vale? Que es la que da muchas de las ciáticas. Entonces, igual que las vértebras lumbares, acabamos de mencionar que son vértebras que son movibles, el sacro son la fusión, son vértebras que han quedado fusionadas y que, ¿cómo se dice esto? Como que representan, vaya, a un único hueso fusionado, ¿vale? Y también lo podéis ver anatómicamente, tiene una forma triangular, ¿vale? Y por debajo del sacro está el coxis y por encima justo el E5, ¿vale? La palabra sacro viene de sagrado y en el sacro se van a manifestar o a representar los 7 momentos sagrados. En la vida de una persona hay 7 momentos sagrados y estos son, ¿vale? La concepción, el nacimiento, los 15 años. Los 15 años es porque a nivel biológico es la edad en la que un hombre o una mujer estarían ya biológicamente preparados para ser papás, ¿vale? El casamiento, el ser padres, el ser abuelos y la defunción o la muerte, ¿vale? Entonces, todos los dolores que haya, fracturas en el sacro, dolores en el sacro, ¿vale? Tienen que ver con algún momento sagrado, ¿vale? Entonces, imaginaros, si yo tengo una vértebra o un dolor en L5-S1, tendré que ver un conflicto de un momento sagrado con un colateral. Por ejemplo, pues yo estaba dando a luz, ¿vale? El nacimiento, el ser madre, y una de mis hermanas nunca me felicitó o nunca vino a verme al hospital, ¿vale? O imaginaros, yo estoy en el tanatorio velando a mi madre y uno de mis hermanos, ¿ves? Un momento sagrado, el velatorio va a ser la muerte en el tanatorio, y uno de mis hermanos, un colateral, me dice que tenemos que hablar de la herencia. O imaginaros, yo otro momento sagrado, por ejemplo, pues podría ser a mis 15 años, voy a aprovechar este ejemplo de los 15 años para hablaros de que en las zonas lumbares no solo voy a ver el conflicto que estoy viviendo en el momento, sino también un ciclo celular biológico memorizado. Por ejemplo, imaginaros, yo a mis 15 años me baja la regla en clase, se me manchan los vaqueros, yo no me doy cuenta y un compañero mío se ríe, ¿vale? Momento sagrado, la menstruación, un colateral, un compañero mío se ríe públicamente y yo lo vivo con mucha vergüenza y mucha desvalorización, ¿vale? Puede que ahí, a los 15 años, momento sagrado, no pase nada, ¿vale? Más allá, porque en ese momento yo siento tanta vergüenza y bloqueo ese acontecimiento, que no quiere decir que no lo haya pasado mal, quiere decir que esa emoción ha quedado bloqueada. Es muy probable que en otro ciclo, se llaman los ciclos celulares biológicos memorizados, que es un ciclo justo en el doble de tiempo, ¿vale? Yo empiece con un dolor, con una pequeña protusión, con una patología en L5-S1 que efectivamente 15 por 2 son 30, pudiera ser a los 45, que es el siguiente ciclo de los 15 años, o a los 60, ¿vale? Pero vamos a usar el primer ciclo, el de los 30 años. Efectivamente ahí a los 30 años va a haber algo que lo desencadene, con un colateral también, en un conflicto de desvalorización y con un momento sagrado, pero voy a manifestar no solo el conflicto que estoy viviendo a los 30 años, sino ese acontecimiento que ha quedado cristalizado y sin sentir, que ha tenido que ver con ese episodio de menstruación a mis 15 años, ¿vale? Por eso es importante que cuando yo esté manifestando una enfermedad importante, un síntoma, por ejemplo, imaginaros, pues yo tengo dolor y voy al fisio, al osteópata, pero no termina de pasarse. O incluso, fijaros, me han operado y todo el mundo queda fenomenal, pero a mí se me complica, hago una fibrosis del nervio ciático, me tienen que volver a operar. Cuando ocurren este tipo de cosas, quiere decir que el conflicto está bloqueando la curación. Y muchas veces no solo voy a ver el conflicto que yo estoy viviendo en mi vida contemporánea, sobre todo en los momentos sagrados, aprovechad y revisad, no solo lo que estáis viviendo vosotros, sino las historias que han podido pasar en el clan. Si un momento sagrado es el nacimiento, voy a ver qué niños pudieron morirse, quién murió en el parto. Si estoy revisando la concepción, es qué concepciones fueron no deseadas, fueron vergonzosas, fueron hijos ilegítimos. Si estoy hablando del matrimonio,
Voy a ver qué matrimonios se dieron por conveniencia, qué matrimonios no fueron honrados o reconocidos a lo mejor por la otra persona, no fueron aceptados por la otra familia. Mi madre nunca fue aceptada, por ejemplo, por la familia de mi padre, etcétera, etcétera, ¿vale? Os invito a todos, no quería que se extendiera más de 15 minutos y nos quedan solo 5 segundos. Entonces, nada más, deciros y os invito a que todos nos hagamos responsables de cualquier dolor que tengamos, que atendamos el cuerpo físico, porque en la mayoría de los casos, en la mayoría no, desde mi perspectiva, en el 100% de los casos, todo síntoma es la oportunidad que tenemos para vernos, para ver aquella emoción o aquella sombra, ¿vale?, que está sin aceptar en nosotros y que se está manifestando cuando ya no puede más esa jarra psicosomática emocional. Va a bajar a la sucursal dando un síntoma, así que bendito síntoma si es el hilo de Ariadna del que todos podemos tirar para conocernos, amarnos y aceptarnos un poquito más cuando en otra ocasión o alguien de nuestro clan no ha podido o no ha sabido. Nada más, os deseo que paséis un muy feliz día y espero que os haya podido ayudar con este pequeño vídeo. Un besito. Chao.